Intervendrá a continuación el magistrado colombiano Nilson Pinilla, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, con especialización en Ciencias Penales y Penitenciarias de la Universidad Nacional de Colombia y estudios especiales sobre criminología en la Universidad de Cambridge. Ha sido durante 35 años catedrático universitario en prestigiosas universidades del país. El doctor Pinilla inició su carrera en la rama judicial en el año 1969 como juez promiscuo de Engativá, hasta desempeñar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre 1994 y 2002, corporación de la cual fue su presidente desde el año 2006. Se desempeña como magistrado de la Corte Constitucional, que también tuvo el honor de presidir. La ponencia del doctor Nilson Pinilla se titula La revolución en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales a partir de la jurisprudencia colombiana. El magistrado Pinilla se referirá en su exposición al amplio desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana y a la materialización, efectividad y protección de estos derechos durante la vigencia de la Constitución Política de 1991. Doctor Pinilla. La Constitución tiene que ser tomada en serio, y si las ramas ejecutiva y legislativa del poder público no la hacen cumplir, los jueces tenemos la obligación de hacerla realidad, incluidos los derechos sociales, los derechos culturales y los derechos económicos. La Constitución Política de Colombia, cuyos 20 años son celebrados, plasma como fin de todo el ordenamiento jurídico interno asegurar los derechos de sus habitantes, no solo a la vida y a la integridad física, sino la dignidad, justicia, igualdad, libertad, educación, trabajo, seguridad social, vivienda, cultura, ambiente sano, entre muchos otros, y fundamentalmente la convivencia pacífica, que solo será posible si existe un orden justo, según se pregonó en el quinto de estos encuentros de la jurisdicción constitucional que tuvo lugar en Barrancabermeja en 2009. Todas las autoridades de la República se encuentran instituidas para servir a la comunidad y garantizar la realización de esas previsiones al hallarse Colombia políticamente estatuida como un Estado social de derecho. Entre tales autoridades está la Corte Constitucional, no solo como suprema guardiana de la Carta Política, sino como integrante de la Administración de Justicia, rama del poder público que, conformada con todos los demás jueces, vela por la prevalencia del derecho sustancial y de las libertades y obligaciones contenidas en el texto superior. Entonces, como explicó la propia Corte Constitucional desde sus primeros innovadores pronunciamientos, el Estado social de derecho tiene como objetivos combatir las penurias económicas y sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de su población, prestándoles asistencia y protección. Solo así se puede paliar la inferioridad, la marginalidad y la discriminación, garantizando el bienestar y el mejoramiento de las condiciones materiales de vida para acceder no solo a una igualdad en sentido formal, sino verdaderamente a la equidad, como predicó Norberto Bobbio. Por ello, tratándose del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales, no solo los expresamente denominados así, sino también los económicos, sociales y culturales, objeto de esta breve disertación que se realiza gracias a la excelente colaboración del jurista Alejandro Rodríguez Rivera. Es importante el amplio y célere desarrollo de la jurisprudencia constitucional durante los 20 años de vigencia de la Carta de 1991, ingente esfuerzo dirigido en cabal cumplimiento del texto superior a lograr que Colombia sea un verdadero Estado social de derecho. Con los loables fines enunciados, Colombia tiene que ser territorio de realización de los derechos humanos, con los económicos, los sociales y los culturales incluidos, para apuntalar la igualdad material y rescatar la dignidad.
La relevancia del reconocimiento de este tipo de atributos surge frente al clamor histórico de reivindicar verdaderamente los derechos de quienes, debido a circunstancias comúnmente ominosas, no pueden ejercer efectivamente muchas de las libertades inmateriales y las libertades inmanentes a toda colectividad. En ese orden se ha reformulado el concepto tradicional de libertad, imponiendo como un presupuesto para su goce efectivo la igualdad. Es por lo anterior que se presenta un tratamiento y protección específico y preferencial para la familia, para las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, para las personas de edad avanzada o con alguna discapacidad física o psíquica, así como para las comunidades indígenas, raizales y afrodescendientes, para que todos nivelen hasta donde sea humanamente posible las oportunidades y los beneficios con cualquier otro integrante de la sociedad. En principio, la materialización y satisfacción de las necesidades de la población se realiza mediante el acceso a los servicios sociales a cargo del Estado o cuanto éste hace viable su cumplimiento, incluso permitiendo el ejercicio de ciertas actividades por parte de particulares. Aunque la racionalización económica mediante instrumentos como la descentralización y la autonomía de los entes territoriales busca irradiar y universalizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, son necesarias medidas de intervención que permitan la constatación en el cumplimiento de esas políticas. Es por ello que en países con el nivel de desarrollo de Colombia, desde la propia Constitución se proclama y se reclama que el Estado sea un justo director general de la economía y haga cumplir la función social de la propiedad y de la empresa, con las responsabilidades que le son inherentes siempre en procura del bien común. Así, el artículo 334 de la Carta Política Colombiana impone que la explotación de los recursos sea equitativa, al igual que los diferentes procesos productivos relacionados con bienes y servicios para garantizar su acceso efectivo, especialmente a quienes poseen menores ingresos o carecen de ellos. Si bien en país con un elevado desarrollo no solo económico sino social, el cumplimiento de estos deberes puede hacerse efectivo y se ha alcanzado la satisfacción de las necesidades básicas con las políticas y programas de mercado existentes, en otras naciones solo unos privilegiados alcanzan esos niveles, mientras la inmensa mayoría permanece en la pobreza y muchos en la miseria, en afrentosa desigualdad tan descomunal como los traumatismos de tipo social que ocasiona, lo que hace otorgar razón a Honorato de Balzac cuando pregonó: detrás de todo gran capital hay un gran crimen. Por ende, resulta indispensable adoptar medidas que hagan real el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en aplicación directa de la Constitución política y de los fines en ella contenidos, lo cual, como se indicó, es deber de todas las autoridades públicas, pero también deber del pleno de la sociedad. Al asumir su encargo, quien fungiera como presidente de la Corte Constitucional en 2009, reafirmó públicamente que esta es una Corte revolucionaria, expresión que tiene entre sus acepciones cambio rápido y profundo, oportuna expresión que sirve para cualificar el amplio desarrollo de la jurisprudencia de esta corporación en la realización y protección directa también de los derechos sociales, económicos y culturales. Como se indicó, el acogimiento de la Constitución del Estado Social de Derecho permea e irradia todas las instituciones de la República, las cuales deben hacer posible que el bienestar general sea real y que toda persona viva en condiciones dignas a partir de la satisfacción de sus necesidades. En ese orden, dentro del ámbito de competencias asignadas en la Carta Política y en la ley a esta Corte, le corresponde salvaguardar la Constitución y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, deber que además atañe a todos los jueces. De ese modo, desde inicios de esta jurisdicción y mucho más recientemente, se ha reivindicado la existencia de una serie de derechos económicos, sociales y culturales cuya forma de protección ha variado principalmente gracias a la acción pública de tutela, haciéndolos más efectivos mediante su imposición en breve término. Sin embargo, se debe precisar que la revolución a la que se viene haciendo referencia no corresponde a la simple voluntad o al impulso dogmático y argumentativo de los jueces de Colombia, incluida la Corte Constitucional. Por el contrario, existe una tendencia internacional imperiosa desde hace décadas
que insiste en la preponderancia y el respeto del inalienable derecho a la dignidad humana con todo lo que ésta implica. En efecto, 25 años antes de entrar en vigencia la actual Constitución Política de Colombia, la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado el 16 de diciembre de 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre ellos el trabajo, la asociación sindical, la seguridad social, la salud, la educación y a la familia, instrumento que además ahora hace parte del llamado bloque de constitucionalidad por disposición expresa del artículo 93 de la Carta Política Colombiana, según el cual prevalecen en el orden interno aquellos tratados ratificados por el Congreso que reconozcan derechos humanos y prohíban limitarlos, aún en estados de excepción. El preámbulo de ese instrumento internacional definió claramente los derroteros recordados en la presente disertación, consignando que, acorde con los principios de libertad, justicia y paz contenido en la Carta de las Naciones Unidas, a todos los miembros de la familia humana, además de sus derechos iguales e inalienables, debe serles reconocida su dignidad, tanto que el ideal de humano libre no pueda ser efectivo cuando exista temor o cuando exista miseria. Por ende, cada persona debe gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos. Quiere decir lo anterior, que todo ser humano tiene el derecho a gozar de aquellos en la misma forma y medida, y que su protección también debe ser igual para que se haga efectiva y llegue a la realidad la vigencia y observancia de todos los derechos reconocidos por diferentes instrumentos internacionales, incluido el citado pacto. Aclarado lo anterior, resulta pertinente hacer referencia a la sentencia T-585 del 12 de junio de 2008, con ponencia de Humberto Antonio Sierra Porto, donde se reseñó la juiciosa actividad de la Corte Constitucional, marcándolo hasta entonces desarrollado vaticinador de la verdadera revolución subsiguiente en materia de reconocimiento, efectividad y protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ello, se torna imperativo recordar lo consignado en la parte emotiva de esa sentencia, donde además de discernir sobre la naturaleza y el alcance del derecho a la vivienda digna, se hizo un recuento de cómo se había progresado para hacer más efectivas las libertades de las personas en procura de una vida en condiciones de igualdad y, por ende, de una vida en verdaderas condiciones de dignidad. Se explicó que en los primeros pronunciamientos jurisprudenciales los denominados derechos económicos, sociales y culturales, como la salud, la vivienda digna, la seguridad social, el trabajo y la educación, entre otros, no tenían el carácter de fundamentales dada su naturaleza eminentemente prestacional. Por ende, para su materialización se requería la actividad programática de los poderes públicos, principalmente de las ramas legislativa y ejecutiva dentro de sus competencias. En ese orden, en un primer escaño, los derechos económicos, sociales y culturales eran considerados como de tipo asistencial, carentes de elementos subjetivos de los derechos individuales que permitiese a los interesados invocarlos y ser amparados mediante la acción de amparo. Sin embargo, ante el desconocimiento de las garantías catalogadas como derechos económicos, sociales y culturales, se empezó a considerar que la acción de tutela también es procedente para su protección, cuando aquella afectación conllevara por conexidad la vulneración de derechos fundamentales, dando lugar a una protección directa. Entonces, aunque en estricto enunciado no se tratara de derechos fundamentales, surgió la aceptación de la procedencia de la acción de tutela para salvaguardar las garantías referidas, siempre que estuviese comprobada una relación inescindible entre la efectividad de un derecho económico, social o cultural y la salvaguarda de derechos fundamentales de las personas. Empero, la jurisprudencia siguió revolucionando por razones de justicia y equidad, como forma de conglobar el derecho a la dignidad humana, pues en muchos otros casos la simple conexidad entre un derecho fundamental y un económico, social o cultural tornaba insuficiente la protección de estos últimos en detrimento de las condiciones individuales. Esa plausible y meritoria revolución jurisprudencial llegó a que se aceptara la procedencia de la acción de tutela para proteger derechos económicos, sociales y culturales, aunque la propia Constitución colombiana no los clasificara entre los fundamentales del capítulo primero del título segundo. De ese modo, excepcionalmente, derechos económicos, sociales y culturales empezaron a ser amparados
cuando al conculcárseles se afectaba el mínimo vital de las personas debido a la estrecha relación existente y el estado inconstitucional en el cual se hallaban millones de personas. Para tal efecto, jurisprudencialmente fueron adoptadas medidas de avanzada encaminadas a la salvaguarda de los derechos que se estaban viendo afectados. La evolución continuó y tal como se delineó en la precitada sentencia T-585-2008, la protección de los derechos económicos, sociales y culturales se ha ido ampliando para considerarlos como los verdaderos derechos fundamentales que son y que por tanto deben ser protegidos por la acción de tutela. La importancia de ese cambio de paradigma lleva como consecuencia una efectividad inmediata y ante todo un expedito acceso para aquel ciudadano que necesita la reivindicación de sus derechos y libertades para alcanzar una vida en condiciones dignas y equitativas. Así, se ha ampliado la protección, entre muchos otros, a los derechos a la vivienda decorosa y a la salud, únicos estos dos a los que se remitirá con mención específica esta exposición ante el escaso tiempo a disposición. El derecho a la vivienda digna se ha desarrollado como una aplicación no solo del artículo 51 de la Carta Colombiana, sino del artículo 11, numeral primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a gozar de un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, que incluye alimentación, vestido y vivienda adecuada, junto con una mejora continua de las condiciones de existencia, norma que también exige que los Estados signatarios adopten medidas apropiadas para asegurar la efectividad de esos atributos. Es claro que dentro del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales está consagrado el de residir en una vivienda digna, sea propia o ajena, dotada de las condiciones suficientes para que las personas que allí habiten puedan proyectar su vida decorosamente, teniendo al menos una morada apropiada, lo cual es aún más significativo cuando se trate de amparar personas que padezcan circunstancias de debilidad manifiesta. Desafortunadamente, este es uno de los derechos menos desarrollados en la realidad colombiana, en lo que constituye un ostensible fraude a la Constitución por la precariedad de los planes de vivienda de interés social, la proliferación de asentamientos supuestamente habitables en zonas de alto riesgo, la desatención del gobierno hacia su deber constitucional de promover la democratización del crédito que le impone el artículo 335 de la Constitución y que muchas personas perdieran su vivienda por las deudas desmesuradamente acrecidas a favor de la codicia del sector financiero, común en todo el mundo, como lo evidencian las protestas que están teniendo lugar en Wall Street, entre otros muchos centros de la avilantez transnacional. En materia de salud, la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha tenido que reivindicarla como un verdadero derecho fundamental, ya no concebido como algo puramente asistencial por parte del Estado, máxime su inescindible relación con los derechos a la vida, la integridad personal y la pervivencia digna. En ese sentido, la salud, catalogada en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como uno de ellos, al igual que en la Carta Política Colombiana, ha sido protegida en infinidad de pronunciamientos de la Corte Constitucional, inicialmente atendiendo su conexidad con derechos directamente tildados de fundamentales, situación reivindicada y superada en la actualidad cuando se trata indefectiblemente como de aplicación inmediata y objeto de amparo por vía tutelar. En ese orden, frente a esta otra garantía fundamental inherente a la persona y relacionada inalienablemente con la dignidad humana, se ha permitido su aplicación directa, protegiendo a quienes debido a su escasa capacidad económica o por calamitosas enfermedades necesitan asistencia integral e ininterrumpida por parte de los obligados a prestar los servicios asistenciales de salud, que infortunadamente suelen percibir únicamente como negocio dentro de las inequidades del sistema general de seguridad social en salud. Al respecto, es descollante el tratamiento integral detallado en la sentencia T-760 de julio 31 de 2008, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.
Pese a la existencia de organismos de control, solo mediante la jurisprudencia ha sido posible garantizar algo de la protección efectiva de la salud, aunque aún falta mucho por realizar, siendo de otra parte abundantes las reacciones críticas por las implicaciones sobre el presupuesto estatal, usualmente provenientes de quienes olvidan que Colombia es un Estado social de derecho que tiene que cumplir con las obligaciones inherentemente derivadas de allí, resultando oportuno acudir ahora a lo expuesto por dos excelsos constitucionalistas colombianos aquí presentes. Manuel José Cepeda Espinosa, en su libro Polémicas Constitucionales, expresó: lo que en estas sentencias muestran de manera evidente es que en la Corte nunca ha sido carta ganadora, que como la protección de determinado principio constitucional cuesta dinero, entonces la vulneración de dicho principio debe ser permitida por la Corte. No deja de ser preocupante que algunas voces le pidan a la Corte que si defender la Constitución llega a tener algún costo económico, cierre los ojos y deje pasar la violación. ¿En qué lugar del mundo una Corte ha sostenido que los derechos solo serán garantizados si su protección no cuesta? Una cosa es reconocer que los recursos son escasos y existen restricciones presupuestales, y otra cosa bien distinta es admitir que los derechos sean violados para ahorrar recursos económicos frecuentemente dirigidos hacia otros sectores, y esto es agregado de quien les habla. Y Juan Carlos Henao Pérez, a quien debemos la realización de este maravilloso encuentro séptimo de la jurisdicción constitucional, para quien la Corte Constitucional le debe un perenne agradecimiento, lo mismo que a todo su despacho, en su ensayo El juez constitucional, un actor de las políticas públicas, que presentó el 25 de enero en un foro en París, expresó: respecto a la salud, se ordenó la equiparación de los planes ofrecidos tanto para el régimen subsidiado como para el contributivo. Se decretó un seguimiento a las EPS. Se dispuso la elaboración de mecanismos que garantizaran la viabilidad financiera del sistema. La Corte Constitucional colombiana actúa ante la presencia de un cierto vacío de poder, un déficit de implementación y de gobernanza de las autoridades primeramente llamadas a responder. Asimismo, en todos los casos se trataba de una masiva transgresión de los derechos de la persona que conllevaban un sistemático desconocimiento de la Constitución. Por eso, antes que una indebida injerencia de la corporación en asuntos de competencia de otros poderes, se trató de una reacción de determinada institución por acciones de diferentes ciudadanos frente a problemas sistemáticos que acarreaban la vulneración de derechos y que no habían sido solucionados por las entidades con la obligación política de hacerlo. Solo existe Estado constitucional donde sean cumplidas las reglas fijadas en la Carta Fundamental. Con todo, es pertinente reiterar que la intervención de la Corte en políticas públicas debe ser mesurada. Por lo mismo, el primero en respetar sus competencias es el juez constitucional, obedeciendo el principio de separación de poderes, entendido como una colaboración armónica y no extralimitándose. De hecho, en los casos de apropiaciones presupuestales, ese principio ha sido respetado en las sentencias traídas como ejemplo. En igual sentido, el juez tiene la obligación de fallar en derecho. Luego, su intervención en las políticas públicas debe siempre contar con este sustento y evidenciarse su inserción dentro del ordenamiento jurídico. En todos los casos analizados se respetó este principio. La Corte se pronunció en sentencias que cuentan con fundamentos jurídicos y fácticos que les brindan soporte, así existan grupos específicos a los que no les haya convenido la resolución. En conclusión, resulta palpable que en cumplimiento de instrumentos internacionales que obligan al Estado colombiano, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al igual que la propia Constitución Política de Colombia, la protección de este tipo de derechos implica ingentes esfuerzos no solo mediante políticas programáticas de la rama ejecutiva y legislativa, sino de la judicial, para hacerlas valer, verbo y gracia, mediante la acción de tutela, de manera que sean posibles no solo unas condiciones de vida igualitarias, sino que se reivindique la dignidad humana, valor fundante constitucional y principio orientador del derecho internacional de los derechos humanos. En ese orden ejemplarizante ha sido, tanto nacional como internacionalmente,
el amplio desarrollo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha propiciado sobre los derechos económicos, sociales y culturales, permitiendo su ejercicio y aplicación directa como verdaderos derechos fundamentales que son. Y en esto va el reconocimiento de la Corte Constitucional a quienes me han precedido en el uso de la palabra, destacando esa maravillosa proyección universal de la Corte Constitucional. De ese modo se ha presentado un cambio de paradigmas en Colombia, fruto de las múltiples necesidades de una sociedad en desarrollo que no pueden dejarse a la liberalidad ni a la insuficiente política pública ni al mercado. De ahí la revolución que significa permitir la protección directa de los derechos económicos, sociales y culturales, principalmente mediante la acción de tutela que permite salvaguardar necesidades básicas insatisfechas en medio de tanta desigualdad. Para concluir, resulta acertado evocar lo expuesto por Zilda Arns Neumann, pediatra brasilera, activista de los derechos humanos, nominada en 2006 al Premio Nobel de la Paz, fallecida en el terremoto de Haití en 2010. Dijo: estoy convencida de que la solución de la mayoría de los problemas sociales está relacionada con la reducción urgente de las desigualdades sociales, con la eliminación de la corrupción, con la promoción de la justicia social, con el acceso a la salud y la educación, la ayuda financiera y técnica entre las naciones, propiciando además la preservación y recuperación del medio ambiente, que será tema para otro gran debate. Para concluir, saliéndome de la materia, no puedo menos que contestarle al gran profesor colombiano Rodolfo Arango su manifestación de que la Corte Constitucional colombiana no tiene control. La Corte Constitucional colombiana sí tiene estrictos controles. Primero, el de ser un cuerpo colegiado en el cual la autorregulación de personas que todavía mantenemos conciencia es una constante que impide cualquier artimaña, que impide cualquier apartamiento de la Constitución. Segundo, ese control de la academia que usted menciona y que verdaderamente es efectivo en Colombia. Y tercero, ya para terminar y para tal vez evocar cuán calamitoso es este estado de cosas en Colombia, ya se anunció una reforma constitucional en donde la Corte Constitucional estará sometida al control disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Muchas gracias.